La gárgola. Las siguientes aves las rechazarán y no las comerán porque las considerarán animales inmundos: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, toda clase de milanos y gavilanes, toda clase de cuervos, la avestruz, la lechuza, toda clase de gaviotas, el búho, el abetoro, el cisne, la lechuza nocturna, el pelícano, el buitre, la cigüeña, toda clase de garzas, la bubilla y el murciélago. Levítico 11:13, Deuteronomio 14:11. ¿El murciélago? Pero si Dios todo lo sabe, ¿por qué razón se habría de equivocar confundiendo los murciélagos con las aves? Por cierto, argumento muy popular y usado por los no creyentes para querer demostrar que un ser omnisciente no podría haberse equivocado con tal afirmación. ¿En realidad se equivocó Dios o es una prueba de que la Biblia es un fraude? Pues ni lo uno ni lo otro. Aunque claramente la Biblia no fue escrita por la mano de Dios, sino por personas comunes y corrientes inspiradas por el Espíritu Santo, es de poca seriedad y carencia de argumentos legítimos usar algunas interpretaciones propias de las personas de aquellas épocas, incluyendo a los autores que escribieron los libros de la Biblia, para así pretender probar que Dios no existe o que la Biblia carece de legitimidad. Aún así, los dueños de la ignorancia seguirían siendo los que usan este pobre argumento, puesto que ni Dios ni lo que escribieron la Biblia estaban equivocados al haber hecho esta afirmación. En realidad no hay confusión alguna en relacionar los murciélagos con las aves. Y la razón es que en aquellos tiempos había una clasificación muy distinta de los animales. Es decir, los animales solo se clasificaban básicamente en 3 o 4 tipos a lo sumo. Y estos serían, por ejemplo, terrestres, acuáticos, voladores y otros, según el medio donde viven. Algo que desconocen los necios es que las personas de aquellas épocas poseían más conocimiento sobre animales que los hombres en la actualidad. Y por más que hayamos estudiado biología en las escuelas, por más que hayamos visto National Geographic o Animal Planet, jamás podríamos superar el conocimiento que tenían los hombres comunes en aquellas épocas sobre los animales. Nuestros antecesores no podían haberse equivocado. Ellos conocían a los animales en primera mano o en primera fila. Estaban siempre en contacto directo con ellos, mientras que la mayoría de la población actual vive en grandes ciudades y no en la naturaleza salvaje como nuestros antecesores. Y lo poco que conoce el hombre actual de los animales es de manera virtual. Es descabellado e irracional concluir que las personas de aquellas épocas, por más ignorantes que estos fueran, pudieran creer que un murciélago pertenecía a la misma especie de criaturas ovíparas emplumadas y con boca en forma de pico. Los antepasados debían tener muy bien claro que un murciélago no pertenecía a la misma especie de las aves por obvias razones. Por consiguiente, para ellos toda criatura alada, sin importar si eran aves, mamíferos o reptiles, entraban de plano en la clasificación de criaturas voladores o pertenecientes al reino de los vientos. De seguro que si en esos tiempos existieran los dragones, también entrarían en la misma clasificación, como tampoco es descabellado pensar que en aquellos tiempos los delfines y las ballenas pertenecían a la misma clasificación de los peces. Posteriormente, las ciencias naturales modernas se encargarían de hacer las debidas clasificaciones de los animales según su biología y no por el hecho de pertenecer al medio donde viven o donde estos se muevan. Por cierto, ¿se han fijado que el versículo bíblico que cité al comienzo, el murciélago lo mencionan de último de las aves? Y así aparecen los versículos Levítico 11:13 y Deuteronomio 14:11. ¿No indica esto claramente que le está
¿Que hay una diferencia entre los mamíferos voladores con todas las aves que se consideran inmundas? Esta es otra prueba que demuestra que no ha habido ninguna equivocación, sino una interpretación distinta de los animales en los tiempos de Cristo. Si todavía les queda alguna duda de lo que he tratado de explicar, les pondré un ejemplo más claro aún. Tratemos ahora de juntar y clasificar a un grupo de personas según la similitud de sus características psicológicas: los idiotas, los estúpidos, los necios, los retardados mentales y los ateos. Aunque aparentemente parecieran que todos estos comparten la misma clasificación, en realidad no lo son. Hay cierta diferencia entre ellos, aunque muy mínima. Les habló para todos ustedes la gárgola.